fue mucho más que una cara bonita. Repasemos su trayectoria, desde sus inicios en el Teatro Colón hasta su consagración como vedette. Un homenaje a una mujer que dejó una huella imborrable en el cine argentino. La belleza de Thelma era innegable, pero su talento la hacía aún más especial. Su carisma y versatilidad la convirtieron en una de las actrices más queridas de su generación. Thelma Nélida Stephanie Saviotti, más conocida como Thelma Stephanie, nació en Villa Luro, Buenos Aires, Argentina, el 25 de octubre de 1948. Hija de un matrimonio de inmigrantes italianos, su precoz vocación de actriz la canalizó hacia el ballet. Fue su madre que la inscribió en la Escuela del Teatro Colón. Allí estudió por 7 años. Ya en ese entonces, los tiempos del gran teatro no eran los suyos, y a los 20 dejó el Colón. Al poco tiempo conoció al actor y parapsicólogo Fabio Serpa, con quien formó pareja, y se fue empapando de esoterismo y asuntos sobrenaturales que habrían impresionado emocionalmente a la joven. Su debut en la pantalla grande como protagonista se produjo en la película Natacha de 1973, junto a Enzo Viena y dirigida por Ever Lobato. La cinta fue un fracaso rotundo, aunque con esta película los críticos comenzaron a compararla en belleza con Marilyn Monroe y a llamarla la Marilyn Monroe argentina. Popularidad que le permitió convertirse en primera vedette en el Teatro Maipo. De este modo fue consagrada como mejor actriz revelación del año. En ese mismo año también hizo Clínica con música en el papel de una sexóloga, junto a un gran elenco integrado por Moria Kazan, Marta Bianchi, Carlos Perciavale, Antonio Gasalla, entre otros. En 1976 actuó en el papel de Victoria en la comedia La aventura explosiva con Ricardo Bauleo, Víctor Bo y Julio de Gracia. También en ese mismo año filmó 2 películas más, El profesor erótico y Don Carmelo il Capo en el papel de Lili. En 1978 protagonizó 3 films, Con mi mujer no puedo, junto a Guillermo Bredeston, Leonor Benedetto y Javier Portales. Seguía Yo también tengo fiaca y Comedia rota, con Gianni Lunadei y Elsa Daniel. Luego en 1979 vinieron Millonarios a la fuerza, en el rol de Patricia, con Elena Lucena, Luis Landricina y Mario Sánchez, y No apta para menores. En 1980 actuó en la comedia de culto argentina Qué linda es mi familia, junto a Nini Marshall, Luis Sandrini y Palito Ortega. Un año después actuó en El bromista, con Santiago Val, Alicia Bruso, Beba Vidart y Erika Wallner. En 1985 participó en El Telo y la Tele, con Moria Kazan, Emilio Dizzi, Jorge Martínez, Carmen Barbieri, Tristán, entre otros. Su última película fue Correccional de Mujeres de 1986, junto a Julio de Gracia, Eda Bustamante y Erika Wallner. En este papel protagonizó a una presa llamada Dolores que la obligó a hacer frente a un gran desafío. Tuvo que sumergir la cabeza en un inodoro usado. Estuvo casada con Fabio Serpa, también con el actor Ricardo Bauleo en 1976 y con Ricardo Morán en 1981. También estuvo en pareja con Rafael Cohen y con el futbolista del Club Atlético Vélez Sarsfield, Julio Falcioni. Tuvo un romance con el boxeador santafesino Carlos Monzón y se la relacionó sentimentalmente con el expresidente de la Nación, Carlos Menem, con quien terminó un año antes de su muerte. Se dijo que Thelma le exigió prácticamente que se decidiera entre ella y Zulema Yoma. Obvio que Carlitos quedó con Zulema, pero al tiempo sí la cambiaría por la chilena Cecilia Boloco. Pero esa es otra historia. Comenzamos desde un principio.
Ante el dramático final, las publicaciones de aquellos años recordaron viejas palabras de la actriz que durante una entrevista en julio de 1981 había asegurado: "El mundo de los vivos tiene un gran desencanto. Hay mucha gente que está muerta y no se dio cuenta. Además, si yo creyera solamente en este tránsito pequeño que es la vida, lleno de vanidades y materialismo, no valdría la pena vivir. En mis momentos de angustia o de plenitud suelo encerrarme en la bóveda de mi familia sin temor alguno. Allí encuentro toda la paz del mundo. El silencio es la más hermosa música". Thelma arrastraba desde hacía algunos años a ese tiempo una persistente adicción a los tranquilizantes que mezclaba con alcohol y a veces con anfetaminas, por lo cual desencadenó un cuadro depresivo del que salía de manera esporádica a instancias de algún nuevo trabajo. Su entorno siempre sostuvo, lejos de involucrar a la política, como una de las razones de su que se debió a un proceso de paulatino deterioro psíquico asociado a la falta de trabajo. Por cierto, él no fue una idea repentina. Había tenido, al menos 3 intentos, uno de ellos bastante serio durante su tercer matrimonio con el actor Ricardo Morán. El primero, a los 20 años ante una decepción amorosa. Ahora bien, los excesos en esos cócteles que improvisaba requirieron de más de un lavaje de estómago, aunque nunca fueron definidos como intento de. Para esa época la actriz vivía en un departamento alquilado en el barrio de Belgrano. Sin trabajo, había gastado sus ahorros buscando respuestas espirituales en un viaje por la India y parte de Europa. A falta de propuestas artísticas, alguien le ofreció ser prostituta VIP. "A Thelma nadie le baja la bombacha", fue su respuesta. En informes realizados por los diarios de entonces, se afirmó que Thelma había incursionado en el mundo del esoterismo y el tarot. Estudiaba ciertas prácticas esotéricas, también estudiaba astrología y ciencias ocultas. Pero no como bruja, sino como que esas ciencias le llamaban la atención. Semanas antes de su muerte convocó a un grupo de amigos a su casa. Por eso a ninguno de sus comensales le sorprendió cuando comprobaron que había invitado a 13 personas. Tampoco cuando los recibió vestida íntegramente de negro. Antes de servir el primer plato, observó atentamente a todos los comensales y les anunció: "Somos 13 a la mesa. Alguien va a morir". La tensión era tal que uno de los invitados se desmayó. Al terminar la velada dijo: "Ustedes son lo mejor que tengo. El medio artístico me aplasta y no puedo conciliarme con él. Quien no me hizo algo, me lo estará por hacer. Desconfío de todos. No tengo salida". Después de esa cena la actriz se recluyó un tiempo. Llamaba a su familia, a distintos productores de teatro y televisión, y a su último novio, Alejandro Lubello, quien por entonces tenía apenas 25 años. También escribió una carta en la que decía: "Estoy cansada, ya no quiero vivir más". En la madrugada del 30 de abril de 1986, Thelma se por el balcón del piso 21 de su departamento. Uno de los testigos de sus últimas horas de vida fue el portero de su edificio, Aldo del Negro, quien contó cómo fue aquella madrugada del 30 de abril. Sintió un ruido de ramas que se rompían e inmediatamente después un golpe, como el estallido de una bomba, pero muy seco. Pero lo que más le llamó la atención fue que oyó los gritos de un hombre que decía: "No te mueras, aguantá, aguantá que ya viene el médico, no te mueras". El portero salió corriendo y cuando llegó a la calle, se encontró con la señora Stephanie tirada en el techo de una camioneta, desfigurada y cubierta de sangre. Estaba muerta. Como una ironía o broma del destino, días después, su perro también se arrojaba por el balcón. Muebles volteados, restos de varias cervezas, un frasco de barbitúricos vacío y 10 australes.
Esa fue la primera imagen que encontró la policía cuando logró abrir la puerta del departamento en el que hacía unos momentos antes de esa decisión vivía la actriz y vedette. La investigación determinó que se trató de un. Los restos mortales de la artista hoy descansan en la bóveda familiar del cementerio de la Chacarita, Argentina. Thelma tenía tan solo 37 años. Con una personalidad potente y una belleza impactante, despedimos con un fuerte aplauso a esta bellísima actriz y exvedette argentina, como lo fue en vida, la señora Thelma Stefani.